Muy buenas, me alegra que estés viendo esto. Supongo que estás interesado en conocer más sobre las maniobras del surf. Te animo a que te suscribas y le des al like al vídeo si te interesa el contenido que voy creando, porque la verdad que es una forma de motivarme y de considerar la opinión de ustedes y seguir considerando más contenido. Sobre la pregunta de cuáles son las maniobras del surf, es lo que vamos a aclarar aquí hoy. Lo que ocurre es que hace pues, un tiempo, no mucho, puse unas historias en mi cuenta de Instagram, que aquí la tienen, en la que mostraba más bien una ola surfeada por un surfista, al cual te voy a introducir ahora mismo, y preguntaba por el nombre de las maniobras. Quería saber si mis seguidores, en este caso, sabían y conocían cuáles eran las maniobras o el nombre de las diferentes maniobras del surf, y entonces pues realicé estas cuestiones y demás, y ahora te voy a mostrar los resultados. Pero antes de empezar, me gustaría mostrarte el surfista y hablarte de él, de la ola que les mostré a mis seguidores. Rio Waida es un surfista indonés que ganó cuando tenía 16 años el Quicksilver Young Gun. Es un campeonato de promesas del surfing a nivel internacional. Es el primer indonés que gana este campeonato y esto fue en el 2017, por lo tanto ahora tendrá unos 19 o 20, que estamos en el 2020. La verdad que es uno de los surfistas que más me gusta mirar porque es muy joven y diría que tiene un surfing con el cual podría competir prácticamente con el top 5 o 10 del top surfing mundial. La única diferencia que yo encuentro personalmente es que probablemente su experiencia a nivel competitivo y sobre todo a la hora de tomar decisiones durante la competición esté aún bastante atrasada, a diferencia de los surfistas que ahora mismo están en el top 5 o top 10, que llevan muchos años ya compitiendo y demás, pero probablemente lo veremos muy pronto en el top 44 del surfing mundial y todos podremos disfrutar de él a nivel internacional. En cualquier caso, quiero mostrarte la ola de Río que justo les mostré a mis seguidores para preguntarles sobre las maniobras. La tengo justo aquí, fíjate, aquí te la dejo. Una ola en la que Río realiza 3 maniobras completamente diferentes y por eso precisamente es por lo que se me ocurrió preguntarle a los seguidores cuál es el nombre de cada una de estas maniobras, ¿no? Entonces aquí vamos a ver los resultados que tuvo esta encuesta. Antes de eso te muestro el nombre de algunas de las maniobras para ver si tú más o menos tienes en mente dónde puede estar cada una de ellas encajada. Y vamos a verla ahora otra vez para que la disfruten sobre todo, porque la verdad que, bueno, aunque su surfing en general es de este nivel, me parece una maravilla, ¿no? Esta ola. Entonces, bien, aquí es una ola de 3 maniobras. Estas son, digamos, las maniobras básicas del surfing, aunque podríamos añadir o quitar algunas si quieren, depende de su punto de vista. Esto es lo que me gustaría hablar en los comentarios con ustedes y aclarar entre todos. La primera maniobra, estas son las 3 opciones que di a mis seguidores de votar y los resultados mostrados fueron estos. La verdad que me sorprendió, solo para empezar, el parecido que hay entre Carve y Carve to Snap. Fíjense que los votos han sido entre 76 y 62, casi, bueno, muy parecidos, ¿no? Está claro que la mayoría de los seguidores pensaban que no era un Reentry, pero aún así algunos de ellos lo votaron. Entonces me da a entender que hay mucha gente y muchos surfistas que no saben realmente cuál es el nombre de cada maniobra. Sin embargo, en la segunda maniobra, la cual la tienes aquí, estas son las opciones que volví a dar, las mismas, Carve, Reentry y Carve to Snap. Y los resultados que encontré en ella fueron estos. Se acerca mucho más el Reentry al Carve to Snap, más personas piensan que no es un Carve, pero aún así hay una confusión, o desde mi punto de vista hay una gran confusión entre Reentry y Carve to Snap. Ustedes saquen sus conclusiones mientras hablamos de la tercera maniobra. Esta es la tercera maniobra en la que yo no di nombre, yo simplemente pregunté qué nombre le pondría cualquiera, quien quisiera participar, a esta maniobra. La voy a ver otra vez antes de mostrarles los resultados para que ustedes tengan un segundito para pensar y ahora les voy a mostrar los mismos resultados. Estas son algunas de las respuestas que obtuve, que a su vez las compartí promoviendo la pregunta que tenemos aquí abajo de si estás de acuerdo o no. Así, a su vez, todos los seguidores que tengo en Instagram
pues podían compartir su opinión en base a si estaban de acuerdo o no con las respuestas de la parte superior. Ya que en la primera pregunta, ¿qué nombre le pondría a esta maniobra? La última de la ola, una persona me respondió carver o layback, cutback, cut to release y algunas respuestas más, pero bueno, estas me sorprendieron mucho porque fíjense que cuando las compartí y pregunté si otras personas estaban de acuerdo, pues entre sí o no están prácticamente iguales todas. Digamos que un 50% de posibilidades cada una de ellas, en base a las opiniones de la gente, ¿no? Entonces, genial, todo esto me animó a hacer este vídeo y poco a poco les iré avanzando en base a la miniserie en diferentes capítulos y les iré explicando cómo yo entiendo todas estas maniobras y qué nombre les doy. Antes de eso, tendríamos que hablar de cuáles son las maniobras del surfing. Entonces, por lo tanto, después de este estudio, vamos a retomar un poco la presentación y vamos a hablar de las maniobras del surfing. Y para ello, necesito introducirte a otra persona. En este caso, a Martin Dunn. Martin Dunn es un entrenador a nivel internacional reconocido. Digamos que prácticamente es el entrenador. Martin comenzó en este mundo casi cuando no había nadie. Digamos que es pionero en el surf coaching. Él ha entrenado y sigue entrenando a algunos de los surfistas del top mundial, en sus categorías inferiores a muchos de los que hoy son reconocidos a nivel mundial. Y además ha desarrollado lo que son los apuntes o el temario que las personas que desean ser surf coach estudian cuando realizan el curso de la ISA, de la International Surfing Association. Así que digamos que es una persona a tener en cuenta. Además, fue seleccionador de la selección australiana, aquí lo tenemos, de surfing, por supuesto, durante varios años y uno de los pioneros cuando el Centro de Alto Rendimiento de Surf de Australia vio la luz, que ya fue hace varios años. Si volvemos a hablar de las maniobras de surf, debemos tener en cuenta que las maniobras que Martin desarrolla en su apunte, en general, son estas que tenemos aquí. Hablamos del bottom turn, del reentry, del snap, del cutback, lakeback, floater y algunas maniobras aéreas. En este caso las generalizamos en forma de airs, pero todos sabemos que existen diferentes tipos de aéreos y el que no lo sepa, que me lo ponga en los comentarios, que hago un vídeo sobre ello y vamos avanzando en nuestro conocimiento. Bueno, lo que ocurre es que aparte de estas maniobras, hay un apartado reservado para las maniobras evolutivas, las cuales son, digamos, las que están surgiendo en los últimos años como maniobras más novedosas, donde utilizamos quizás agarres diferentes en la tabla o un poquito más de derrape cuando hacemos un giro, entonces lanzamos un poquito más la cola de la tabla o lo que se conoce como el tail. Y hasta aquí, digamos, lo que oficialmente se conocen como las maniobras. Lo que ocurre es que han surgido como nuevos nombres y demás sobre las maniobras durante, pues no sé, los últimos años. La gente que igual realiza vídeos en internet y pretende llamar las maniobras de otra manera. Pero bueno, en mi opinión, todas las maniobras surgen de estas que hemos visto y entonces ahora les voy a mostrar mi punto de vista sobre de dónde nacen y cómo surgen las maniobras, cuáles son cada una de ellas y dónde y por qué se realizan. ¿De acuerdo?